qué. Lo voy a presentar bien resumido para mostrando sobre todo las partes importantes. Bueno, como su nombre dice, anemia. ¿Qué conocemos de la anemia? Es la alteración de la hemoglobina, ¿no? Y del hematocrito por debajo de los niveles que ya conocemos. Neonatal se basa más en, obviamente, los neonatos. Entonces, en esto nos vamos a enfocar principalmente en anemias hemolíticas, en las cuales, por el mismo hecho de ser hemolíticas, vamos a ver que van a presentar lo que es la hiperbilirrubinemia, que obviamente por la destrucción de los eritrocitos, obviamente se separa el grupo hemo, como ya sabemos. Eso va a producir que haya un aumento de las bilirrubinas, y por eso también vamos a presentar, nuestros pacientes van a tener ictericia. Generalidades. Vamos a ver que la anemia neonatal, el libro primero nos habla de los NAIRs o nadir fisiológicos. Pero para hablar de eso, primero dice que el hematocrito y la hemoglobina, justo entre los 22 y 40 semanas, al igual que el volumen corpuscular medio es mayor entre 100 y 115, van a ir variando, lo cual nos pueden indicar con alfa-talasemias, deficiencias maternas de hierro. En la etapa postnatal vamos a ver que el aumento de oxígeno en el medio ambiente va a reducir la estimulación eritropoyética, lo que va a hacer que lentamente el hematocrito vaya disminuyendo, y vamos a ver que el primer nadir fisiológico va a ser entre las 6 y 10 semanas. Lo llaman nadir fisiológico porque justo por este aumento del oxígeno va a reducir la estimulación de los estimulación eritropoyética, lo cual va a hacer que la hemoglobina disminuya, y va a disminuir a niveles de 9 a 10 gramos decilitro. Mientras tanto que en los prematuros, este nadir fisiológico no va a ser entre las 6 y 10 semanas, sino va a ser entre las 4 y 8 semanas de vida, y sus concentraciones van a ser aún más bajas. En el a término va a ser, dijimos ya, de 9 a 11 gramos decilitro, pero en el prematuro va a ser de 7 a 9 y 9 gramos decilitro. Ahora, vamos a ver esto. Anemia neonatal. Aquí vamos a tocar primero una parte de la clasificación. Vamos a hablar de la enfermedad hemolítica neonatal fetal, que es la principal causa de las anemias en los neonatos. Y luego vamos a hablar de un poco de tratamiento. Vamos a comenzar con la clasificación. La podemos clasificar en 3 tipos, tanto por pérdida de eritrocitos, obviamente. Si perdemos eritrocitos, obviamente se va a producir una anemia. Destrucción de los eritrocitos. Aquí es donde vamos a tener la hiperbilirrubinemia. Aquí es donde va a estar nuestro foco sobre todo en lo que son anemias neonatales. Luego también vamos a tener una producción insuficiente de eritrocitos. Dentro de lo que es la pérdida de eritrocitos o pérdida de sangre, vamos a tener sobre todo, déjame decirlo, a ver. Vamos a ver pérdidas de sangre. Pueden ser hemorragias, pueden ser incluso las tomas de sangre que se les da a los recién nacidos. Para diagnosticar las pérdidas, para hablar sobre las pérdidas de sangre, vamos a ver que aquí dice que puede existir una hemorragia fetomaterna. Y no siempre puede haber una hemorragia
Salud, toma agüita. Bueno, gracias. Y a veces no me deja respirar. Ya. Decíamos, la pérdida de eritrocitos que puede ser producida por una hemorragia fetomaterna. En este caso se puede hacer un estudio que es la Kleibauer-Beck clásica, que ya después vamos a ir explicándola. Podemos ver tres tipos de pérdidas. Dentro de lo que es la hemorragia fetomaterna, vamos a hablar también de lo que son las flebotomías, que como sabemos, es justo lo que le estaba diciendo al comienzo, van a ser tomas de sangre, que va a ser prácticamente una de las principales causas de anemia, sobre todo en pacientes o en niños que estén en la unidad de cuidados intensivos. También podemos ver lo que va a ser el desprendimiento de placenta y obviamente la hemorragia fetal. Bueno, dentro de esto vamos a hablar que normalmente siempre se va a perder lo que es 30 ml, ya sea durante el parto o ya sea en algún otro problema, ¿no? O en alguna otra situación. Pero esto va a ser compensado por el cuerpo de manera normal. Pero cuando ya excede, que va a ser prácticamente en 3 de cada 1000 partos, vamos a ver sumas cuantiosas, como por ejemplo mayor de 80 ml, o masivas, que van a ser mayor a 150 ml. Estas el cuerpo ya no va a poder compensarlo, y estas ya van a tener una clínica. Dentro de esa clínica ya vamos a encontrar los clásicos síntomas de anemia, que pueden ser desde palidez, hipotensión, hipoperfusión. Y aquí, en estas dos últimas, van a ser donde podríamos hacer este estudio, que es el de Kleibauer-Beck clásica. ¿Qué hace esta prueba? Va a identificar a los eritrocitos fetales que contienen HbF, que es resistente a la elución ácida. Prácticamente este es un patrón de oro para detectar a estos eritrocitos fetales. Luego vamos a hablar de la destrucción de eritrocitos. Aquí vamos a encontrar la enfermedad hemolítica fetal neonatal, que se va a dividir en dos. Va a ser tanto al grupo RH como a la BO. Esto ya lo vamos a ir explicando más a profundidad en las siguientes partes de la diapositiva, o bueno, del mapa mental. Después vamos a encontrar también trastornos congénitos enzimáticos de membrana de los eritrocitos. Estos se van a dar por alteración de las proteínas de membrana, de la anquirina, de la alfa, pues de la espectrina o de la proteína. Lo que va a hacer es que va a hacer que la membrana pierda su elasticidad. Al perder su elasticidad, vamos a ver que pueden haber cambios dentro del eritrocito, en general del eritrocito. Dentro de esas vamos a encontrar lo que es la esferocitosis, la eritrocitosis, la piropoiquilocitosis. Después, habían dos más, la deficiencia del glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y las enzimopatías eritrocitales, que no van a tener mucha relevancia en ese sentido. Luego también la producción insuficiente de eritrocitos, la policitemia que va a estar en los prematuros,
y la causada por infecciones, en este caso por la TORCH. Ahora sí vamos a hablar de la enfermedad hemolítica neonatal. Esta se va a dar exactamente por el paso transplacentario de anticuerpos. Y en esta dijimos que vamos a encontrar dos. Una que es la del factor RH, que va a ser la más letal, se podría decir, y la del ABO, que esta es la principal causa, pero no va a tener mucho riesgo de hemólisis y no va a ser no va a ser la causante de... No se mueve mi mouse. Sigue compartiéndose, ¿no? Chicos. Sí, sigue compartiéndose. Sigue compartiéndose, Blue. Ya. Gracias. Ya. Entonces, vamos a hablar de lo que es el factor RH. Dentro del factor RH vamos a ver que podemos encontrar más de 60 antígenos eritrocitarios, de los cuales el 90% de los casos se va a dar por estos. El C, mayúscula, C minúscula, D mayúscula, E mayúscula y E minúscula. El 90% de los casos se va a dar por estos. Pero eso no es lo más importante para nosotros. Lo más importante es por qué se produce. Vamos a ver que para que se produzca una eritroblastosis, que sería su otro nombre, eritroblastosis fetal por el factor RH, primero la mujer tiene que estar expuesta en un primer término a un factor RH contrario. Pongámosle que la madre es RH negativa y el padre RH positivo. El bebé no sale RH positivo en el primer embarazo, entonces ese va a ser el primer contacto con el factor RH. En este primer contacto la madre va a generar un tipo de inmunoglobulina, que va a ser la inmunoglobulina M. Esta inmunoglobulina M va a generar anticuerpos, pero no va a pasar a la barrera transplacentaria. Al no cruzar la barrera placentaria, no va a afectar directamente al feto. Al no afectar directamente al feto, no va a producir hemólisis. Entonces, después del primer contacto, solo se va a crear la inmunoglobulina M. Con el paso del tiempo, con acción del segundo contacto, ya esta inmunoglobulina M ya va a pasar a lo que es la inmunoglobulina G. Esta, como les digo, ya cruza la barrera transplacentaria y esta ya va a producir lo que es la hemólisis sobre el feto. Esa va a ser nuestra gran diferencia entre lo que es la enfermedad hemolítica neonatal fetal de RH con la del ABO. ¿Por qué? Porque la del ABO solo va a llegar a producir hasta la inmunoglobulina M. En la mayoría de los casos no llega a fabricar lo que es la inmunoglobulina G. Como clínica, vamos a ver que primero se va a producir una anemia grave, va a producirse palidez, va a producirse signos de descompensación cardíaca, va a producir un colapso circulatorio. Vamos a ver que va a haber 3 causas de la anasarca o del aumento de volumen. Podemos ver que puede haber un aumento de la presión venosa central a nivel del corazón, obviamente. Puede haber un aumento de la presión portal a nivel hepático y un aumento de la permeabilidad que va a ser más generalizado. Estos 3 factores van a ser los que pueden producir una anasarca fetal. Esta anasarca fetal va a ser una de las más letales si se presentan en el feto. Diagnóstico. Vamos a poder ver lo que es, vamos a tener laboratoriales como también por imagen. Dentro de los laboratoriales vamos a tener el COMS,
Este COMS va a ser muy importante para nosotros, ya que nos va a encontrar o nos va a buscar el anticuerpo. También la vamos a llamar lo que es la PAT, o también llamada prueba de antiglobulina directa. Esta nos va a buscar directamente el anticuerpo, que va a ser en este caso el que nos produciría la hemólisis. Después también podemos ver la concentración de la hemoglobina. Obviamente vamos a ver cuánta hemoglobina tiene el paciente, cuánta hemoglobina tiene, cuánto está, qué tan baja está, si llega, por ejemplo, 3 a 4 gramos de decilitro. En esos casos ya vamos a tener muy probablemente una nasarca fetal, porque la concentración es tan baja que es muy probable que ya tenga nasarca. Después podemos ver también la bilirrubina en cordón umbilical, que lo normal va a ser que esté entre 3 a 5 miligramos de decilitro. Luego también podemos buscar anticuerpos IgG o anti-RH o anti-RHD en la madre. Como aquí vemos, podemos buscar el RHD, que es uno de los causantes, ¿no? Pero solo tenemos, a lo que leí, solo tenemos contra el D, y también vamos a ver que dentro del tratamiento podemos encontrar igual, ¿cómo decirlo? Fármacos para evitar que se fabriquen estos anticuerpos, que ya vamos a ir hablando después. También podemos encontrar lo que es la condocentesis. Esta condocentesis, que es el método más invasivo, pero es uno de los más idóneos, se podría decir, porque nos va a dar 3 aspectos importantes, que sería determinar el RH del feto, el único que nos va a permitir determinar el RH del feto. Podemos hacer una test de COMS directa, porque en esta prueba de COMS prácticamente vamos a hacer test de COMS indirecto, mientras que con la condocentesis podemos hacer directamente, y aparte también podemos realizar lo que es la transfusión. Luego tenemos la ecografía Doppler. La ecografía Doppler solamente nos va a distinguir entre si existe un sufrimiento fetal, si hay una anemia moderado grave, pero esto solo en el caso de que ya se presente la nasarca. Y esto lo vamos a distinguir según la velocidad máxima de flujo sanguíneo sistólico de la arteria cerebral media, que es también donde se puede controlar el volumen sanguíneo que pasa a través de esta arteria cerebral media. Ya, ahora vamos a ir a lo que es el tratamiento. El tratamiento prácticamente se va a basar en 3 pilares importantes, que va a ser evitar la muerte del feto. Como ya vemos, la nasarca es una de las patologías, se podría decir, más letales que se pueden producir en el feto como consecuencia de la enfermedad hemolítica neonatal. Evitar lo que es el daño neurológico, ya que obviamente si hay deficiencia de hemoglobina, también donde necesita llegar sangre y una gran cantidad también al cerebro. Y la neurotoxicidad, obviamente por el aumento de la hiperbilirrubina, va a hacer que aumente la bilirrubina, y esto nos puede producir, ya sabemos lo que es el kernísteros. Ahora, vamos a tener 2 tipos de tratamiento. Uno que va a ser para el feto y otra en el caso del recién nacido. La transfusión intravascular, que se realiza a través de lo que es la vena umbilical, se va a hacer a través de concentrados de eritrocitos, que va a ser, este es el primer tratamiento, se podría decir. Después también podemos hacer una transfusión intrauterina,
pero ya esta se usa más en los casos de anasarca o de anemia fetal con un hematocrito que está por menos del 30%. Estos concentrados de eritrocitos, obviamente, tienen que ser leucorreducidos. ¿Por qué? Para evitar el citomegalovirus. Pero aún así, por más que sean leucorreducidos, no quiere decir que se quite al 100% la posibilidad de que presente el paciente en un futuro, sino que presente citomegalovirus. Las transfusiones normalmente de concentrados eritrocitarios se da en pérdidas mayores al 20%. El volumen, vamos a tener dos maneras de calcular el volumen. Una que puede ser el volumen de 10 a 20 ml kilogramo peso, o directamente la hemoglobina deseada menos la hemoglobina actual por el peso, y todo eso multiplicado por 3 nos va a dar el concentrado eritrocitario exacto que necesitaría el paciente. ¿A qué ritmo? A un ritmo de 3 a 5 ml kilogramo hora. Y tenemos que llegar a un hematocrito post-transfusional de 45 a 55%. Y aquí vemos que dentro del tratamiento también nos aparece otra opción, lo que sería la eritropoyetina. Esta eritropoyetina no se usa como dice, no usar porque hay un riesgo muy alto de retinopatía de la prematuridad. Bueno, ahora, seguimos avanzando. El tratamiento en los recién nacidos. En este caso ya es más de manejo, ya que es muy probable que el paciente necesite una reanimación. Obviamente vamos a necesitar alguien que lo reanime, alguien que nos dé un tratamiento de soporte, una estabilización, alguien que lo monitorice, que nos corrija la acidosis, hasta incluso podemos necesitar ventilación asistida antes de pasar a esto, la exsanguinotransfusión, que va a ser prácticamente nuestro tratamiento en este tipo de pacientes. Y vamos a necesitar criterios para esta exsanguinotransfusión. Los criterios prácticamente van a ser que el paciente esté con una anemia y que haya hiperbilirrubinemia. Esto directamente, obviamente cuando el paciente ya ha nacido, ¿no? También vamos a ver que la hemoglobina en sangre de cordón tiene que estar menor a 10 miligramos decilitro o mayor a 5 miligramos decilitro en las hemólisis graves. También podemos ver que los factores como historial familiar también pueden ser importantes, o recuentos reticulocitarios mayores al 15%. También en estos pacientes vamos a necesitar lo que es la medición de la hemoglobina, la bilirrubina. Lo malo es que el manejo de la exsanguinotransfusión es un manejo más especializado. Entonces vamos a necesitar una monitorización muy cuidadosa de varias cosas, tanto de la hemoglobina, tanto de la bilirrubina sérica. Incluso podemos ver que hay que hacerle seguimiento por varios días, ya que puede haber un rebote de la bilirrubina al séptimo día de vida. Esto, obviamente, esta exsanguinotransfusión lo vamos a hacer a través de una vena umbilical o venas arteriales, en las cuales vamos a necesitar una infusión seriada de unos 15 a 20 ml. Y su objetivo principal es un intercambio isovolémico de aproximadamente 2 volúmenes del neonato para reemplazar el 90% de los eritrocitos fetales y reducir la bilirrubina a un 50%. Pero eso ya es un manejo más especializado.
A ver, ahora nos vamos a ir a lo que es el ABO. Como dije, el ABO es la principal causa de enfermedad hemolítica fetal neonatal, pero solo el 20% tiene riesgos de producirse hemólisis. El síntoma principal va a ser la ictericia, que va a aparecer normalmente a las 24 horas de vida. Su diagnóstico, obviamente, la vamos a hacer con el COMS o el PAD, que es el principal en estos casos. Y como vemos, solamente se va a producir inmunoglobulina M, no así la G. La G es la que pasa a la barrera transplacentaria, como habíamos dicho. Dentro de su tratamiento, igual vamos a tener lo que es la exsanguinotransfusión, lo que es la inmunoglobulina intravenosa, y también podemos tomar un poco de lo que es la fototerapia. A ver, vamos a volver a las diapositivas que más tenemos aquí. Estos son los cuadros más importantes que podemos ver en el texto en esta parte. Diagnóstico diferencial de anemia neonatal. Ya dijimos que los vamos a dividir en 3 partes: en pérdida de sangre, destrucción de eritrocitos y producción de eritrocitos. O disminución en la producción de eritrocitos, perdón. Dentro de pérdida de sangre iatrogénica, como dije, la flebotomía, la principal causa, hemorragias placentarias, placenta previa, lesión de vasos, transfusión fetomaterna, fetoplacentaria, bla, bla. Dentro del aumento de la destrucción de eritrocitos, hemólisis inmunitarias, trastornos de membrana eritrocitarios y trastornos enzimáticos eritrocitarios. Dentro de las hemólisis inmunitarias, las principales: incompatibilidad de RH, incompatibilidad ABO, incompatibilidad antigénica, trastornos de la membrana eritrocitaria. Hemos dicho que va a afectar a las proteínas y la elasticidad de la membrana. Vamos a ver la esferocitosis, la celitocitosis, piropoiquilocitosis, estomatocitosis y trastornos enzimáticos eritrocitarios, deficiencia de la G6PD, deficiencia del piruvato sinasa. Ahora, si vemos, dentro de la disminución de la producción de eritrocitos, anemia fisiológica y anemia de la prematuridad, infecciones, rubiola, citomegalovirus, parvovirus, supresiones de la médula ósea, anemia de Diamond-Blackfan, síndrome de Shwachman-Diamond, anemia diseritropoyética congénita, la de Fanconi. Aquí está un resumen de todas las anemias, dependiendo de cuál es su causa, ¿no? Aquí tenemos un común esquema. Vemos que la disminución en la concentración de hemoglobina. Luego vemos recuento reticulocitario. Si vemos que está bajo, puede ser una anemia hipoplástica congénita, infecciones congénitas, leucemia congénita. Si está normal o elevado, se hace la prueba de COMS o PAD. Entonces, si es positiva, entonces es inmunitaria. Si es negativa, nos tenemos que fijar en el volumen corpuscular medio. Si está bajo, pérdida intrauterina crónica de sangre, síndromes como la alfa-talasemia. Si es positiva, ya lo dijimos, normal. Si el volumen corpuscular medio es normal o elevado, entonces ya se hace un frotis de sangre periférica. Si es anormal, ya es ferocitosis, celitocitosis, estomatosis, bla, bla. Si es normal, entonces o es una infección, hay alguna otra causa infrecuente, o pueden ser pérdida hemática, iatrogénica, fetomaterna, o a cualquier otra. Síndromes asociados con la anemia hiporregenerativa congénita. Aquí también tenemos un conjunto de síndromes y características fenotípicas. Esto, la verdad, no creo que vaya a ser preguntado en el examen, pero lo podemos encontrar. También lo voy a poner en lo que es el resumen, así que lo pueden ir leyendo uno por otro. Incluso tiene su característica genotípica, ¿no?
Hasta ahí sería, chicos. Ahora pasamos a la parte de las preguntas. Esa tu tos no me agrada. Para nada. ¿Tú no haces nebulizaciones, Blue? Es que tu tos no parece, no me gusta tu tos, está medio feita. Sí, y está mucho mejor, ¿eh? La verdad estaba peor, estaba seca. De ahí ha mejoró, y luego se puso un poquito más, igual se volvió a poner seca, y ahora como que estoy entre que algunos momentos suena como a tos productiva y otros está como que seca, muy desgastante. No sé, está raro. Sería bueno que hagan nebulizaciones, ¿no? Tal Para vez, que creo que sí. Necesito un nebulizador, ¿verdad? Eso es lo malo. Pero puedes ser tu propio nebulizador. O sea, tienes que vapor de manzanillas, pero obviamente tenían cuidado, ¿no? Como hacíamos cuando éramos niños. mi mamá me le hacía eso. En la ollita y te tapas con Exacto. toalla. Eso es una nebulización casera, digamos, ¿no? Para que tú puedas nebulizar tus temas y puedas votar. Sí. Le voy a tirar un... Y después controlarte con los medicamentos porque tu tos no está muy buena, Blue. Sí. Al menos pude hablar. Me aguanté harto, pero sí pude hablar. Y ahora ¿qué era? Respirar. No, es que, y tu saturación, si no puedes respirar, debe estar baja tu saturación. No, sino que me canso hablando. Entonces, me agota más hablar, pero mi saturación está bien. No baja de 90, digamos. Y normalmente llega a 95, 94, por ahí. No sé. Pero que tengas dificultad al hablar es medio feo. Eso sí. Deberías hacerte ver bien. Eso es medio, tú sabes. Voy a mejoría. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna foro? O se abre el foro para alguna duda que tengan acerca del tema. ¿Alguna cosa que quieran que especifique Blue en el tema? Creo que no, Blue. Pasemos a las preguntas. Ya sabes, no veo, así que me vas a ayudar. Para ver qué contestan. ¿Cuál es la causa más común de anemia en el periodo neonatal? Deficiencia de hierro, pérdida de sangre aguda, anemia hemolítica autoinmune, secuestro esplénico, eritropoyesis ineficaz. Ya voten, chicas, por el chat. Sí. ¿C son todas? No, espera, están terminando. La Lau falta. C, Lau. Lau.
creo que ya hay una caída. No, nadie. ¿Viste? Ya, Rápido. la respuesta, Blue. Ya. La respuesta correcta es pérdida de sangre aguda. ¿Recuerdan que les hablé de las flebotomías, que son la principal causa de anemia en el periodo neonatal? Antes que las inmunes, que sí son las siguientes más frecuentes, lo más frecuente es la pérdida de sangre aguda, por las flebotomías y por el retiro de sangre y todo eso que les hacen para análisis al bebé. Así que la principal causa, pérdida de sangre. Bien. Dale. Sigamos. ¿Qué estudio es fundamental para el diagnóstico de anemia hemolítica del recién nacido? Hemograma completo, prueba de antiglobulina directa, niveles de reticulocitos, ecografía abdominal, electroforesis de hemoglobina. Una B. Ya. ¿Qué más? Romy, Lau. A. Una A y una B. Ya. La correcta es la opción B. Porque dice la pregunta, ¿qué estudio es fundamental para el diagnóstico de anemia hemolítica? Al hablar de las anemias hemolíticas, estaríamos hablando obviamente de la incompatibilidad de RH y ABO. Y para saber si presenta o no presenta esta incompatibilidad, es muy importante la prueba de antiglobulina directa, PAD, o también llamado COMS, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado para un neonato con anemia grave y signos de hipoperfusión? A. Fototerapia. B. Administración de eritropoyetina. C. Transfusión de concentrados eritrocitarios. D. Suplementación con hierro oral. D. Esplenectomía. Una C. Vamos, chicas, respondan. Romy, Lau. Sí, también opino que sea la C. C, C, todas dicen C. Allá. Perfecto, sí, están en lo correcto, es la C. El tratamiento inicial más adecuado para un neonato con anemia grave y signos de hipoperfusión es la transfusión de concentrados eritrocitarios. Perfecto. Siguiente. ¿Qué factor es determinante para que se produzca la enfermedad hemolítica recién nacido en madres RH negativas con hijos RH positivos? A. Presencia de anticuerpos IgA específicos. Sensibilización previa y producción de anticuerpos IgG. Transferencia de anticuerpos IgM al feto. Incompatibilidad de antígenos del sistema KEL. Deficiencia del complemento en la madre. Una B. Después, chicas. Romy, Lau. Vamos, chicas, respondan sin miedo. B. Lau falta. Ya, la E. La E. 2B, una E. Ya. Bueno, les dije que en el caso de que hay una incompatibilidad RH, en este caso tenemos una madre con RH negativa y su hijo con RH positivo. Entonces tiene que haber una sensibilización previa y la producción de anticuerpos IgG, que sería la correcta. Es decir que primero va a haber la sensibilización en el primer embarazo
Y en el segundo embarazo ya va a haber ya vamos a tener la producción elevada de anticuerpos de IgG, que ya van a producir la hemólisis, la hiperbilirrubinemia y bla, bla. Así que la correcta sería la B. Siguiente. Dale, Blue. ¿Cuál es el mecanismo principal por el cual los anticuerpos maternos causan enfermedad hemolítica en neonatos con incompatibilidad ABO? A. Activación del complemento por IgG. B. Opsonización y fagocitosis por IgA. C. Aglutinización por IgM. D. Neutralización por IgE. E. Inhibición por IgD. Respondan, chicas. Una A. Ya, eso es de Carly entonces. Carly respondió primero, ya. No me gusta siempre que diga mi nombre de chingada madre. Una B A. Ya. y otra A. 2 A y una B. No, pues fallaron. ¿Qué? Fallaron. La siguiente. La Romy era B. Ya. La respuesta correcta es la C, aglutinación por inmunoglobulina M. Porque les dije que en el caso de incompatibilidad por ABO, no se llega a producir la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina A no se produce. Pero la inmunoglobulina G solamente es en la incompatibilidad por el factor RH. En la ABO solo vamos a tener inmunoglobulina M, así que la correcta era aglutinación por inmunoglobulina M. Sí, esa era mi segunda opción. Qué mal. Ya, sí. En un neonato con incompatibilidad ABO y PAD débilmente positiva, ¿cuál de los siguientes hallazgos del laboratorio es más probable que se observe? ¿Una hemoglobina elevada? ¿Una hiperbilirrubinemia no conjugada? ¿Una reticulocitopenia, leucocitosis o trombocitosis? Está bien. Ya. Respondan, chicas. Una C. Que estoy dudando. A. Ya. Una A y una D. A ver, hay una D, una A y una C. Hay una C, D, A. Chale, esa es la que le ponga respuesta. Esperen, yo también estoy pensando en la respuesta. Creo que sé cuál es. Que es reticulocitopenia, pero a ver. Me anoté acá, espérenme. No era el reticulo. Sí, igual yo estaba pensando en esa, pero creo que has dicho reticulocitosis, no me acuerdo. No, era la hiperbilirrubinemia no conjugada. Ya, sí, está bien. Bueno, no está bien. Ya. La B sería, ¿no? La B sería hiperbilirrubinemia no conjugada. Sí, era mi segunda opción. Porque, bueno, como sabemos es hemólisis y si está presente el PAD, entonces la hemoglobina elevada obviamente no va a presentar, leucocitosis tampoco, trombocitosis tampoco. Reticulocitos, en este caso, si nos acordamos la tabla, en los que se presentaban reticulocitos eran en otro tipo. En otro tipo de anemia. Ya. En el contexto
Era reticulocito, ¿no ve? No reticulopenia igual. Sí. Y aquí entre las opciones está reticulocitopenia. Ya. En el contexto de la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad de RH, ¿cuál de los siguientes factores no aumenta el riesgo de sensibilización materna? A. La transfusión de sangre RH positiva a una madre RH negativa. B. El parto vaginal con trauma perinatal. C. La presencia del antígeno RH homocigoto en el padre. D. Un aborto espontáneo o inducido en una madre RH negativa. O E. La transfusión fetomaterna durante el embarazo. La B. La B. ¿O B o D? B. Ya, B. Ya, una B después. Y dos es. Dos E. Ya. Recuerden que siempre hay que leer bien la pregunta. Dice, en el contexto de la enfermedad hemolítica recién nacido por incompatibilidad de RH, ¿cuál de los siguientes factores no aumenta el riesgo de sensibilización materna? A ver, si comenzamos con la transfusión de sangre RH positiva, madre RH negativa, obviamente que sí es un riesgo de sensibilización materna. Parto vaginal con trauma perinatal, obviamente sensibilización materna. Presencia de antígeno RHD homocigoto en el padre. No, porque obviamente nos está diciendo que el hijo va a ser RH positivo en repetidas ocasiones, pero no nos está diciendo pero no nos está implicando un riesgo de sensibilización materna. Nos está diciendo que el hijo va a ser RH positivo. Un aborto espontáneo o inducido en una madre RH negativa, obviamente nos va a producir sensibilización, y transfusión fetomaterna durante el embarazo también. Por eso en el primer embarazo, en el caso del RH, en el primer embarazo ya se va a producir lo que es la inmunoglobulina M, sobre todo en estos casos. Entonces van a aparecer las primeras inmunoglobulinas, y en el segundo embarazo ya van a desencadenar todo lo demás. Así que el correcto era la C. ¿Capisci? Capisci. Ya. Bueno, ahora, ¿dónde está? Ya. Bueno, eso sería chido. Gracias, Ale. Bueno, se abre el foro para más preguntas, cosas que quieren que Ale especifique en los resúmenes, que debería tomar en cuenta en sus resúmenes. Está terrible tu tos, Ale. Me estás haciendo asustar y ni siquiera estoy. Está feita tu tos. Sí. Nebulizaciones. Te hubieras asustado con mis primeros signos, entonces así estaba feliz. Me dio un ataque de unos casi 2-3 minutos de tos. Blue, por si acaso no te has hecho COVID. O sea, de rutina por ahí. No. ¿Has estado en lugares con mucha gente? Porque el COVID está reapareciendo. Sí, he ido a lugares con mucha gente. El gym, por si acaso. El gym es el lugar donde hay más contagios por el hecho de que todos botan sus fluidos y demás. Si has estado en el gym y después apareció de la nada todo, deberías considerar hacerte una pruebita de COVID. La primera parte sonó desagradable. Creo que me va a traumar ir al gimnasio. Es que en este tiempo es feo ir.
por el hecho de que uno, o sea, todos los universitarios ya tienen como que han tenido su divinidad que les va a dar al ir al gym. Y otro es que si quieres hacer deportes, deberías optar por un deporte que sea un poquito más, no sé, al aire libre, no en un espacio cerrado, por el hecho de que hay muchas pandemias ahora. Hay influenza, el oropuche que está sonando mucho ahora. Aquí en Cochistán hay unos miles de casos de influenza igual. De oropuche igual hay harto. Por eso yo generalmente si voy a pasear o voy a hacer ejercicio, salgo a trotar en la mañanita donde no hay ni una mosca con el pavo para, digamos, hacer algo de deporte, digamos, a caminar, correr, trotar. Entonces, evita mucho los lugares con mucha gente, Blue, porque está feísimo. Ahora no solo es el dengue, ahora está apareciendo muchas cosas. Tienes que tener muchísimo cuidado en esta época generalmente. Y hacete una prueba COVID si no estás mejorando. Porque si ya es tiempo con tu tos, igual ya deberías haberte hecho. Si has tenido fiebre, tú sabes que la diferencia entre una bacteriana y si tú has dicho no es bacteriana, es también por algo. Quizás el hecho de que tu catarro ha sido cristalino, tú me has mencionado eso. Y si es cristalino y estás con tos ya bastantes días, o es una neumonía o es un COVID. No hay neumonía. Mis campos pulmonares están bien. Me gusta revisarlos. Pero entonces, pero revísate bien, hazte revisar bien, Blue. No te descuides porque después tú sabes que es peor. Entonces, mejor si también diagnosticas a tiempo, Blue. Porque como te digo, está bien feita tu tos. Muy fea está tu tos. Como te digo, si fuera bacteriano, a los 3 días recién verías de una manera progresiva que esté disminuyendo tus síntomas y vuelve al cuarto y ya hay que preocuparse un poquito más. Darte un covidcito por ahí. Sí, tal vez. Pero lo bueno es que han ido disminuyendo. Por eso, desde el antibiótico han ido disminuyendo. Han ido bajando. Y como la Penny el Triapen tiene los 3 tipos de penicilina, entonces literal ese rato actuó una, después la de reserva y la verdad. Entonces eso debió ser lo que ha hecho que vaya reaccionando rápido nomás, pero que ahora me esté manteniendo en mi mejora, yo creo. Pero sí, si no, me voy a tener que hacer una prueba, por si acaso. Sí. Y además de eso, ¿qué te quería decir? ¿Sabes, no? ¿Cuántas veces tienes que tomar el Triapen? ¿O te han explicado cuántas veces tienen que pinchar, verdad? Dependiendo. Porque no es solo una vez. Hay de dosis única. Hay tratamiento de dosis única, pero dependiendo de la mejoría también de los síntomas. Pero yo te aconsejo de que si vas a hacer tu tratamiento, lo hagas bien. Por 3 noches seguidas te tienes que hacer pinchar. Porque si es, como dices, bacteriano, con 3 pinchadas que tengas, ya va a estar bien. Vas a cubrir todo. Pero si lo incompleto, o sea, si es incompleto, tampoco vas a poder saber si es bacteriano. Sí, porque te cuento que yo igual, te digo por experiencia, yo tiempo he tenido primero he empezado como un resfrío, ¿ya?